¿Cómo están? Habíamos empezado con Odiseo, cuando parte de la isla de Calipso, cuando va a Hermes. Habíamos hablado de lo que había pasado muy rápidamente en el canto 1 y luego nos detuvimos en el canto 5 y ahora nos vamos a detener en el canto 6 y en el canto 7 porque ambos son como un bloque de pensamiento, ¿no? Y la idea es que, en primer lugar, recordar que Odiseo es un héroe de conocimiento, en el sentido de que tiene de madrina, si se puede decir así, a Atenea, y también lo ayuda a Hermes, y él tiene que ir a su tierra, que su tierra es como un símbolo de ir al conocimiento de sí mismo, y va a hacer un montón de trabajos en el medio, va a ir resolviendo obstáculos, dilemas, problemas que tienen que ver con conocerse a sí mismo, con la reflexión, con el pensamiento, con llegar a esa sabiduría que es la sabiduría del corazón. Entonces, por eso lo vamos a plantear como un héroe, no tanto de acción como Aquiles, sino más como un héroe del conocimiento. Y en este sentido, Odiseo, ¿se acuerdan que se había terminado desnudando y fue nadando hasta la orilla de la tierra de los Feacios? Él llega a la orilla de la tierra de los Feacios, está exhausto, exhausto, y mientras él está llegando, Atenea aparece en sueños de la hija del rey. El rey de los Feacios es Alcinoo. Alcinoo, la palabra Alcinoo, hace referencia a una mente poderosa y la hija es Nausíaca. Entonces, Nausíaca está durmiendo y sueña que Atenea le dice que tiene que ir a la orilla del mar a lavar sus vestidos porque ya es hora de que se case y acepte a uno de los tantos pretendientes que tiene permanentemente. Entonces se levanta y va a la orilla. Va a la orilla con sus sirvientas y se encuentran con Odiseo, que está maltrecho, cansado y desnudo. Esta desnudez de Odiseo, como habíamos planteado la vez pasada, lo que significa es que él se ha despojado de toda una cantidad de cosas que tienen que ver con la materia, con pensamientos, ha atravesado una tormenta y llega desnudo en el sentido de que llega sin expectativa, abierto a lo que el destino le depara, que no tiene una predisposición, sino que está abierto, es como en búsqueda de lo que el destino tiene para darle, para ofrecerle, ¿no? En esta apertura está Odiseo. Entonces, Nausíaca lo ve, las muchachitas se asustan todas, menos Nausíaca porque tiene la fuerza, el impulso que le da Atenea y lo ayuda, le da ropa, le permite que se bañe con agua tibia, que se ponga sus aceites y Atenea con sus, digamos, polvos mágicos hace que se vea más alto, más resplandeciente, ¿no? Más como casi un dios. Cuando él aparece vestido, todos lo ven y se sorprenden. Y, y entonces Nausicaä le dice que puede ir a palacio, ¿no? Al palacio de sus padres, donde seguramente lo va a recibir Arete, que es su mamá, y entonces le indica el camino, que ella va a ir con sus sirvientes y que él vaya por su lado. Mientras él empieza el camino hacia el palacio, se aparece Atenea vestida como una doncella y entonces eh, Odiseo le pregunta, le dice, joven, ¿me indicarías el camino? Porque no reconoce que es Atenea. Y Atenea le dice que sí, que ella lo va a guiar porque tiene que ir cerca, lo va a acompañar, pero le dice que no hable con nadie,
que la gente de ahí no le gusta mucho hablar con forasteros, así que él no se dirija a nadie. Y así hace Odiseo, y él no sabe, pero Atenea a la vez provoca como una nube que hace que Odiseo no sea visto. Esta parte en la cual Odiseo va así y no habla con nadie, se puede pensar de diferentes maneras, pero una manera en la que se puede pensar, que a mí me gusta pensarla, es como que, ¿qué es lo que nos pasa, no? Como la mente purificada, ¿no? Como que él, desnudo, está en un momento en donde su mente se ha purificado y a la vez está un poco frágil, y entonces tiene que cuidarla. Y a veces, ¿no? Fíjense, cuando uno, por ejemplo, viene comiendo muy sano, tiene que tener cuidado porque si empieza a comer fritura, no le hace bien. Entonces tiene que estar en ese silencio, cuidándose de con quién habla o de qué come, de si uno ha hecho todo el trabajo que hizo Odiseo de profundizar en sí mismo, de despojarse de lo que es superfluo, no puede de golpe empezar nuevamente a bajar en en su estándar, digamos, ¿no? Y a dispersarse en temas que no son el tema que él tiene que seguir profundizando. Entonces, en ese sentido, ella le arma como esa burbuja y le dice que no hable para que no se disperse, para que siga profundizando en el camino que él tiene que ir en ese momento. Y así es como Odiseo llega al palacio, se encuentra con Arete, le pide permiso para que lo aloje, le pide por favor hospitalidad, Arete lo ve y lo acepta. Y acá hay otro tema, que es que, fíjense, Odiseo llegó a la tierra de los feacios y ha sido aceptado por dos mujeres, por Nausíaca y por Arete. Son dos mujeres que tienen que ver, de acuerdo a la teoría junguiana, con el anima animus, que son el puente a lo más profundo del inconsciente. Lo que planteaba Jung era que en esa época era que en el género masculino el puente era el ánima representada por las mujeres. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque en general pensamos que la Grecia antigua era bastante patriarcal, entonces es lógico. Hoy hay muchos autores, como Stein, por ejemplo, que plantean que no se trata de que sea para el género masculino el ánima y para el género femenino el ánimo, sino que es indistinto, que ambos son puentes y que de acuerdo a las características de la personalidad puede ser uno u otro, los dos mezclados, que ya no está tan, porque ya no estamos nosotros mismos tan determinados por una forma de género. Entonces, pero en ese momento sí. Y entonces Odiseo necesita esta llave que se la van a dar estas mujeres, que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Con esta integración, que es lo que le va a permitir tener una verdadera sabiduría, no ser puro ánimo racional, sino que va a ir adquiriendo la sabiduría del corazón, ¿no? Como una integración del todo, que es lo que plantea Jung en el proceso de individuación como el ser completo, no el ser perfecto. Entonces habla con Arete, Arete lo acepta y viene también, llega al Sinó, el rey, ¿no? El rey de los feacios. Comienzan a hablar, lo ve bien, le parece bien, y acá sí, ya no hay nube, ya Odiseo puede conversar porque está entre los suyos y está haciendo la tarea para la cual estaba él destinado a hacer. Entonces empieza a conversar y Alcinoo le pregunta cómo es que llegó ahí,
porque Arete descubrió, o sea, reconoció que las ropas que él tenía eran ropas de ellos. Entonces, Odiseo le empieza a contar y lo primero que le va a ir contando es esta transición que él hizo desde la isla de Calipso, todo lo que pasó en el océano, ¿no? Toda esta lucha que tuvo y cuando termina de contarle todo este último episodio, Alcino le promete que al día siguiente va a, este, van a organizar, va a organizar una nave, un barco con remeros y con toda la tripulación necesaria para que Odiseo pueda ir sin más demora a su tierra, pueda emprender el regreso. Entonces, Odiseo le agradece y Alcinoo le dice, bueno, ya es hora de que vayamos a dormir. Y esto de ir a dormir también es parte de este proceso, porque fíjense, ¿no? Odiseo va a empezar a construir, nuevamente va a volver para ir a construir su futuro, pero antes de eso, él tiene que hacer como un repaso de su pasado. Empieza por lo último, pero va a tener que hacer un repaso de su pasado para elaborarlo y volver a integrarlo a este nuevo Odiseo, ¿no? Es como Jung planteaba, ¿no? Que es como espiralado y por capas. Uno vuelve para comprenderlo desde otra perspectiva. Y eso es lo que Odiseo va a hacer. Pero antes de hacerlo, necesita el silencio de ese momento del dormir y también el sueño, y necesita que el inconsciente se abra. Por eso es que van a ir a dormir y así termina el canto